Muy buenos días. Volvemos a encontrarnos en una jornada de viernes de prácticamente finalización de semana laboral para todas aquellas personas y empresas que no tenemos una actividad que nos hace seguir trabajando los 24 horas, los 7 días de la semana, o también, obviamente, pues algunos sectores en donde precisamente donde tienen más trabajo, como pueden ser los de ocio y hostelería, en sábado y domingo. Pero el resto es verdad que vamos terminando esta jornada de viernes y hoy estamos en el viernes, último día del mes de octubre, además, 31 de octubre, a media mañana, como siempre solemos hacer, con un tema, yo creo, de muchísimo interés, que a pesar de que ya hemos hecho bastantes jornadas sobre ello, sigue estando de actualidad, no solo por la necesidad que tenemos de implementar de una manera ya global lo que es la dualización de la formación profesional, que todos somos ya conscientes de la importancia que tiene y de la aportación de cara a que cada vez tengamos trabajadores más cualificados en las empresas que nos aporten mayor nivel de productividad y en el menor tiempo posible, que es lo que a la postre se busca con esta FP dual, sino porque además, pues muy recientemente ha salido una nueva línea de ayudas, que es verdad que no es una ayuda de manera global que afecte a toda la dualización de la formación profesional, pero con una serie de requisitos enfocados a una serie de sectores productivos y una tipología de empresas y con unos compromisos también de contratación y hacia los alumnos que están dualizándose, pues se pueden obtener para paliar en cierto modo, si no el 100% de los costes añadidos que sabemos que lleva este compromiso por parte de las empresas, pero realmente pues que podamos de alguna manera atenuarlos y compartir en una demanda que llevamos ya exigiendo en el ámbito del diálogo social con la Junta de Extremadura de manera tripartita, también con las organizaciones sindicales, UGT y Comisiones Obreras en este caso y la CREX, es hacer ver que la singularidad que tiene Extremadura, habida cuenta de un tejido productivo que el 98% prácticamente somos microempresas de menos de 10 trabajadores o autónomos con personas a su cargo y además muy dispersos por toda la geografía de nuestro territorio y en sectores también muy peculiares donde a veces no hay empresas con un único centro de trabajo, sino que son varios los centros de trabajo e incluso a veces itinerantes, dificulta pues este modelo de dualización de la formación profesional, pues no es lo mismo una industria con un gran centro de trabajo, donde a lo mejor hay 150 personas trabajando, incorporarle 20 alumnos de un módulo para que realmente puedan hacer lo que es la dualización de esa FP de una manera plena, que lo que es a una microempresa donde hay 3 trabajadores, pues pretender incorporar 10, algo que evidentemente es imposible, y la dificultad a veces incluso de uno, sobre todo si pensamos en ubicaciones a veces de centros de trabajo que están muy distantes de incluso lo que es no solo la residencia habitual del alumno o de la alumna, sino también del centro educativo, en este caso, donde realiza la formación. Por todo ello, como decía, pues hoy vamos a tener esta jornada que hemos denominado FP Dual, talento para la pyme, siendo muy consciente que el compromiso empresarial, más allá de nuestra responsabilidad social, tiene que ser también un poco de interés propio y es conseguir formar a lo que van a ser los futuros trabajadores en la empresa de la mejor manera posible para que sus habilidades y competencias y adiestramiento realmente sea lo que luego necesitamos ad hoc nosotros en nuestros centros de trabajo. Para ello contamos hoy con un elenco, evidentemente, todo del mundo de la docencia, del mundo de la enseñanza, que además muy comprometidos desde el inicio en nuestra comunidad autónoma con lo que es la dualización de la formación profesional. Algunos ya es veteranos en nuestras jornadas, como es el caso de Antonio González, que ya ha compartido con nosotros algunas webinars más que otras sobre este asunto también de la formación profesional, aparte de su amplia experiencia también como docente en todo lo que han sido ciclos y módulos formativos de formación profesional históricamente. Y también vamos a contar con Lorena Granado, que es prospectora de FP Dual en la zona de Cáceres y coordinadora para esa provincia, y con Ernesto Vaquera, que es el homólogo en la provincia de Badajoz, es decir, es el prospector de la zona de Badajoz y coordinador de la propia provincia también pacense. En esa línea lo que vamos a intentar desgranar es reforzar un poco más e intentaros aclarar a todas las empresas donde todavía siga habiendo dudas, porque a lo mejor o no os ha visitado un prospector o lo estáis pensando que en su momento quizás no era una opción que barajabais y ahora sí que ya es una oportunidad a la que estáis dispuestos, pues vamos a intentar en esta jornada de una manera didáctica y clara, por el propio perfil que tenemos de panelistas hoy en esta jornada de viernes,
pues que nos trasladen de qué va esto de la FP Dual, cómo lo podemos aprovechar las empresas, qué necesitan ellos también, los centros educativos, que le ayudemos, como yo decía, porque también tenemos que tener aquí un grado altruista y de responsabilidad de colaborar con todo lo que es nuestra sociedad y especialmente con los alumnos que están ahora en el proceso formativo, que serán nuestros futuros trabajadores o trabajadoras, y también pues vamos a hablar de ese nuevo Real Decreto de ayuda en el que es una oportunidad, como digo, que las empresas que estéis dentro de ese espectro para el que va dirigido ese tipo de ayuda con una serie de condicionantes, como siempre suele ocurrir, pues se puedan ir aprovechando. Por lo tanto, ya sin más, para no intentar ocupar mucho tiempo, vamos a comenzar ya con nuestros panelistas. Agradezco además a la Consejería de Educación, obviamente, la implicación que tienen siempre con la CRES en estos aspectos y en estos ámbitos, muy especialmente a la consejera, a Mercedes Vaquera, a la que saludamos online también, como al resto de personas que nos estáis siguiendo ahora mismo en directo en esta jornada. Agradecer también a todo el personal de la CREX que permite la producción, tanto a los técnicos como a todo lo que son compañeros nuestros a la hora de organizar las temáticas e ir seleccionando en definitiva lo que va. Y recordaros que quien no la pueda seguir en directo, esta webinar la podrá ver en diferido, puesto que quedan todas colgadas y grabadas en nuestro canal de televisión, CREX TV, en el que podéis acceder a través de nuestra página web o bien directamente de YouTube. Trasladaros también que aquellas personas que queráis trasladarnos cualquier tipo de cuestión, de propuesta, de queja, de sugerencia, lo podéis hacer a través de nuestro correo electrónico crextv@gmail.com o directamente también en el chat del canal, que desde luego os daremos cumplidas respuestas y os intentaremos atender de la mejor manera posible. Pues vamos a comenzar ya, como decía antes, esta jornada, y el primero de nuestros ponentes que nos va a explicar aún más de lo que ya a veces se conoce y se sabe ya de qué va esto de la FP Dual es Antonio González Aba, que también es prospector, que es el término profesional que tienen estas personas, aunque son personas que vienen del mundo de la docencia, que han sido profesores, maestros, y ahora lo que están es con esta figura de prospector, ni más ni menos para intentar coordinar todo este proceso, que a veces no es fácil, para intentar realmente trasladar lo que es el conocimiento de las tradicionales aulas a lo que son los centros de trabajo in situ. Antonio, cuando quieras, por favor, te escuchamos. Buenos días, Javier. Muchas gracias por tus palabras y por realzar nuestra labor, tanto como docentes como ahora con la figura de la prospección de la FP Dual. Bueno, como bien ha comentado Javier, soy prospector de la zona de Badajoz, a vuestra disposición de todas las empresas. Cualquier duda que tengáis, cualquier necesidad formativa o de información que tengáis, nos la trasladáis y estamos a vuestra disposición. Quiero enfocar mi parte de la charla a hacer ver la diferencia que hay entre la FP Dual, que es nuestro paradigma actual, con respecto a la FP tradicional, ¿vale? La FP tradicional, nosotros teníamos, nuestros alumnos, mejor dicho, tenían una fase de formación en centro de trabajo, que es lo que conocíamos como prácticas formativas en aquel momento, que se hacían al final del ciclo formativo, ¿vale? Hacían un primer curso completo en el centro educativo y un segundo curso donde los 2 primeros trimestres estaban en el centro educativo y en el tercero, digamos, que iban a las empresas a demostrar lo que habían aprendido, ¿vale? Llegaban allí a la empresa y mostraban al empresario qué es lo que sabían hacer. La FP Dual ha venido para cambiar ese paradigma de enseñanza. Ahora no hablamos de prácticas formativas, sino de estancias formativas, ¿vale? ¿Qué quiero decir con eso? Que ahora los alumnos no van a demostrar lo que han aprendido, sino van a las empresas a formarse, ¿vale? Esa es la principal diferencia que tenemos ahora con lo que era la FP tradicional. Os voy a compartir una pequeña presentación que tengo hecha para apoyarme con lo que va a ser la charla. Y si os fijáis, la titulo FP Dual, formación con futuro real, ¿vale? Bueno, como os he comentado hace un momento, la formación profesional es una manera de aprender estudiando y trabajando a la vez, ¿vale? No es
ir a clase y luego hacer las prácticas, como hemos dicho antes, sino que ahora es un sistema de alternancia, donde el centro educativo y la empresa comparten la formación del alumno, ¿vale? Tenemos que hacer un convenio de formación donde el centro y la empresa tienen que acordar qué es lo que se va a aprender en la empresa, cuándo se va a aprender y cómo. Y lo vamos a evaluar conjuntamente, ¿vale? Ahora dentro de un momentito os comentaré alguna cosilla más. En un principio, el alumno evidentemente tiene que pasar primero un tiempo en el centro educativo porque todavía no está preparado para actuar en lo que es la formación real en la empresa, no puede aportar porque todavía no conoce. Entonces, en un principio está en el centro, nosotros le enseñamos los fundamentos, les enseñamos lo que son la prevención de riesgos laborales, hacemos una teoría aplicada y más adelante van a la empresa y en la empresa pues aprenden a elaborar procesos reales, a utilizar herramientas actuales que siempre en los centros educativos es una de las carencias que tenemos. La rueda de la administración siempre es mucho más lenta que cómo evolucionan las empresas, ¿vale? Entonces, si nuestros alumnos trabajan con procesos reales, con maquinarias reales, evidentemente su formación va a ser mucho más adecuada. La estancia en la empresa, pues es variable el número de horas que puede estar. Ahora cuando comentemos los dos regímenes que hay, el régimen general y el régimen intensivo, aclaramos y puntualizamos un poco más cuál es esa duración, ¿vale? El régimen general, por un lado, es un régimen donde no existe contrato, no existe remuneración para el alumno, ¿vale? Y la formación del alumno está entre un cuarto y un tercio del currículo del ciclo, ¿vale? O sea, cuando ya lo veamos un poco como porcentaje, van a ser entre mínimo unas 500 horas de formación en empresa y un máximo de 700. Esta formación, ojo, no se hace al final del ciclo como se hacía antes, sino desde el primer curso ya tiene contacto el alumno con la empresa. Eso es una gran ventaja, que el alumno tenga contacto con la empresa desde el primer curso, porque, por un lado, el alumno ya sabe y va a ver realmente cuál va a ser su futuro profesional y aprende rápidamente si está dentro de la profesión que le gustaría realizar o no, ¿vale? Y así no tiene, como le pasaba en muchas ocasiones cuando hacían las FCT, que cuando iban a hacer las prácticas en la empresa decía, pero si a mí esto no me gusta, cuanto antes lo veamos mejor. Para la empresa, pues tiene evidentemente una gran ventaja. La primera, y yo creo que es una de las fundamentales, que es algo que yo siempre cuando hablaba con los empresarios, cuando llevaba a mis alumnos a la FCT, me decían, pero es que esto vosotros se lo enseñáis y este proceso ya no se hace así, esto le deberíais enseñar tal cosa, les deberíais formar de esta otra, ¿vale? Entonces aquí los empresarios tenéis una gran ventaja, que es decir, oye, pues voy a participar en la formación del alumno, lo voy a formar a la imagen de mi empresa y si yo sigo trabajando con este alumno, si sigue haciendo las estancias formativas conmigo, tiene ganado una gran ventaja a la hora de si yo lo contrato, ya conoce mi empresa, ya sabe cómo funciona y rápidamente se puede integrar y ser productivo en la misma, ¿vale? De hecho, también a los centros educativos nos viene fenomenal ese feedback que hay cuando el alumno de primer curso, cuando vuelve al centro educativo, nos dice, oye, pues en la empresa esto que me estáis enseñando de tal forma lo hacen de tal otra, o utilizan esta maquinaria, o tienen esta técnica, ¿vale? Así hace que nosotros estemos, los profesores, estemos mucho más cerca de la vida real de la empresa y nos podamos adaptar a los nuevos sistemas productivos y a las nuevas formas de trabajar. El régimen intensivo es un régimen donde ahí sí existe un contrato, es un contrato de formación en alternancia, que más adelante lo explicarán mis compañeros, y el alumno realiza una actividad productiva en la empresa, asume la empresa un papel mucho mayor en este plan formativo. Como he dicho antes, la clave de la FP Dual está en la corresponsabilidad. La empresa
no solo acoge al alumno para que demuestre lo que sabe hacer, sino que además lo forma, ¿vale? Y el centro no solo envía al alumno allí a, venga, termina tu formación, que con esto te dan el título, sino que garantizamos la calidad educativa del alumno y garantizamos que adquiera unas competencias profesionales y una cualificación mayor, que es lo que realmente los empresarios necesitáis ahora mismo en el mercado laboral. Tenéis una gran falta de trabajadores cualificados y con esta modalidad de la FP pensamos, y vamos, yo estoy convencido, ya que llevo desde el año 18 con alumnos míos trabajando en FP Dual, que se aumenta en mucho la formación y la cualificación del alumnado. Entonces, nos tiene que quedar claro que la FP Dual es un puente que está muy bien construido entre el aula y el mercado laboral. Está consiguiendo que cada vez más el mundo educativo y el mundo laboral se vayan acercando y vayan consiguiendo objetivos comunes. Bueno, ¿qué ventajas tiene la FP Dual? Os voy a dejar a los empresarios para lo último. Empezamos. Para el alumnado. Para el alumnado es un aprendizaje significativo, tiene mucha más práctica real. Desde el primer curso ya ve realmente a qué va a dedicar su vida laboral, consigue una gran integración de competencias técnicas y aumenta su cualificación. Y le forma, que es una de las cosas que les falta mucho a esta generación de estudiantes, que son las soft skills, las habilidades blandas. Con cantidad de empresarios, cuando yo llevo a los alumnos o hablo con ellos, me dicen, a mí no me hace falta que sepan mucho los alumnos, yo quiero un alumno que tenga ganas de trabajar, que sepa comportarse y que tenga ganas de aprender, ¿vale? Pues estas habilidades blandas, saber interactuar, saber trabajar en equipo, saber comportarse, ser proactivos, al entrar en contacto con la empresa desde el primer curso, las mejoran y mucho. Hay una transición al empleo para el alumno. Tiene mejor empleabilidad al estar en contacto durante los 2 cursos académicos con la formación en empresa. Va a tener una experiencia referenciable antes de titular. O sea, él ya sabe lo que es trabajar, ya sabe lo que es estar integrado en un equipo de una empresa. Hay una orientación y motivación. Como he comentado antes, hay un feedback de la tutoría dual. Los alumnos llegan al centro educativo una vez que han pasado por empresa y nos cuentan la realidad del mundo laboral, que muchos de los profesores llevamos ya muchos años. En mi caso, yo he sido, antes de profesor, he sido autónomo y he sido empresario de una sociedad limitada laboral, pero ya llevo, después de eso, ya llevo 23 años metido en la docencia y quieras que no, aunque fueron 15 los que estuve como empresario y autónomo, digamos, pierdes un poquito el contacto si no nos acercamos al mundo laboral. Consiguen los alumnos también una gran madurez profesional y reduce la brecha que hay siempre entre la teoría y la práctica. Muchas veces nosotros nos tenemos que dar una formación eminentemente teórica porque no disponemos de las equipaciones ni de la maquinaria necesaria para que los alumnos vean cuál es la realidad de una empresa. Al poder estar, si no manejando, sí viendo cómo funcionan esa maquinaria en las empresas, le damos una gran oportunidad al alumno. Para los centros educativos también es una gran ventaja esto de la FP Dual. Tenemos un currículo vivo, los resultados de aprendizaje los conectamos a las necesidades reales del tejido productivo. No podemos basarnos en nuestro currículo, que lleva a lo mejor 15 años, por decir algo, sin actualizarse, y sabemos que las empresas cada año que pasa se han actualizado y van a una velocidad del rayo comparado con lo que es la administración. Conseguimos que nuestros alumnos tengan una gran empleabilidad, ¿vale? Los datos de inserción de la FP Dual así lo demuestran. Los docentes, si conseguimos acercarnos al mundo empresarial y hacer estancias en empresa, vamos a tener una gran actualización técnica y metodológica para enseñar a nuestros alumnos en lo que es la realidad del mundo empresarial.
Al acercarnos a las empresas podemos colaborar con equipamientos, nos pueden enseñar cierto tipo de maquinarias que en los centros educativos no vamos a manejar por lo menos en bastante tiempo, podemos hacer alianzas con las pymes, podemos hacer conjuntos de proyectos de innovación, o sea, son todo ventajas para los centros educativos también. Y en cuanto a las empresas van a conseguir tener talento a su medida. Al formar parte del currículo y del entrenamiento en los procesos de aprendizaje del alumnado, este se va a formar a imagen y semejanza de la empresa, de cómo trabaja la empresa. Va a tener su cultura empresarial y si todo va bien y hay una necesidad de contratación, si ya hemos tenido un alumno durante 2 cursos trabajando con nosotros, en contacto con la empresa, sabiendo cómo se funciona en la misma, la adaptación a la empresa una vez que entre lo que es en el mercado laboral va a ser rapidísima. ¿Vale? En lugar de tener que estar a lo mejor un año, igual en 3 meses ya está produciendo perfectamente. El alumno puede hacer buena productividad para la empresa, podemos alinear las estancias de los mismos con los picos de trabajo, como nosotros en los convenios llegamos a un acuerdo, oye, ¿cuándo te viene bien a ti que me mandes al alumno a hacer la formación? Antes teníamos un periodo cerrado, que era el último trimestre del segundo curso. Ahora no es así. Ahora una empresa me puede decir, oye, pues yo necesito que el chico esté en el segundo trimestre. Pues entonces llegamos a un acuerdo y conseguimos que así sea, ¿vale? Hay una innovación y actualización tanto para el alumno como para las empresas. Sabemos que los chicos jóvenes vienen con la metodología que le falta a las empresas en muchos casos, como es el Internet de las cosas, las herramientas digitales, etcétera, etcétera, que ellos se adaptan rápidamente y nos pueden aportar a las empresas una gran cualificación. La empresa se reconoce como una marca empleadora y con una responsabilidad social corporativa. Le podemos dar visibilidad. Desde luego los prospectores estamos peleando siempre con la administración a que las empresas que colaboran con la formación de nuestros alumnos se las reconozca de la manera que sea, con ayudas, con visibilidad, con reconocimiento social. Sois imprescindibles para nuestros alumnos. Hay incentivos que, de hecho, esta presentación de hoy, este webinar de esta mañana, viene precisamente para tratar del decreto de ayudas que hay en la modalidad intensiva. ¿Vale? En la modalidad intensiva ya hemos dicho que hay un contrato de formación en alternancia y ahora van a existir bonificaciones para ese contrato. Y luego no tenéis que tener miedo en las empresas a formar parte de un convenio de formación dual, porque cuando decimos que las empresas se corresponsabilizan en la formación, no significa que vayáis a tener que darles una clase magistral, que los vayáis a tener a los alumnos sentados y les tengáis que explicar toda la teoría y tal, sino que les vais a ayudar en su formación de la manera más sencilla, como puede ser desde que aprendan mirando, que mirando, como yo digo, se aprende muchísimo, acompañando al profesional que quiera ser el tutor y ayudándole cuando el alumno nos pregunte, oye, ¿esto por qué se hace así o por qué se hace de esta otra forma? Simplemente indicárselo. Antes has comentado, Javier, la dificultad de las empresas de acoger a los alumnos y siempre pensamos en la modalidad nórdica, donde, digamos, todo el grupo o una gran parte del grupo va a una empresa y allí le forman. Nosotros, la modalidad dual que tenemos en Extremadura es muy flexible. Y si una empresa solo puede acoger un alumno, pues con un alumno es con el que trabaja. Si puede acoger 2, mejor. Pero desde que nos acoja un alumno ya es posible. Bueno, como hablaba antes, los regímenes de la FP Dual. Tenemos 2 regímenes, uno es el general y otro es el intensivo, y la diferencia clave es la formación que se hace en la empresa, duración, características y si hay o no hay contrato.
La FP Dual General, la formación en la empresa está recogida entre el 25 y el 35% del total del currículo. O sea, si un ciclo formativo tiene entre el primer y el segundo curso 2.000 horas, en esta modalidad general el alumno pasaría en empresa entre 500 y 700 horas. ¿Cuántas horas son estas? Eso es un acuerdo al que se llega con el centro educativo. La empresa y el centro educativo llegan a un acuerdo de cuántas horas van a pasar, cuántas horas pasan en el primer curso, cuántas pasan en el segundo, etcétera. Si estamos en las ofertas de nivel 1, esas horas se pueden reducir hasta 400 horas. La participación de la empresa en el currículo se corresponsabiliza en lo que son los resultados de aprendizaje que tiene que adquirir nuestro alumnado entre un 10 y un 20% de los mismos. Para no matar al mensajero, como digo yo, cuando hablamos con las empresas y les empezamos a hablar de resultados de aprendizaje, esto es tan sencillo como hablar con las empresas y decirles, a ver, ¿a qué os dedicáis en esta empresa? Pues nosotros fabricamos muebles de madera maciza utilizando tal tecnología. Pues entonces acordamos qué tipo de prácticas o qué tipos de labores se realizan en la empresa y ya los profesores traducimos a resultados de aprendizaje esas prácticas, ¿vale? Para hacérselo sencillo a los empresarios. No hay contrato laboral, ¿vale? Simplemente es una formación práctica tutorizada. Tiene que haber una persona que acompañe al alumno, que es lo que llamamos el tutor dual de empresa. Y ya digo, no tiene que ser ni que le esté dando clases ni lecciones magistrales, sino simplemente acompañándole en la formación y que el alumno aprenda, ya sea viendo, ya sea practicando y evidentemente con una progresión cada vez mayor, poquito a poco. En la FP dual intensiva, ¿qué es lo que nos implica en esta mañana? Con los decretos que luego nos van a explicar de ayudas, la formación en empresa es superior al 35%, podemos llegar hasta el 50%, o sea, vamos de entre las 700 hasta las 1.000 horas. Si tenemos en cuenta que un ciclo formativo habitual son 2.000 horas, si llegamos a las 1.000 horas estamos hablando de que la mitad de la formación el alumno la va a pasar en la empresa, ¿vale? Ahora se corresponsabilizan más del 30% de los resultados de aprendizaje. Evidentemente van a pasar más tiempo en la empresa, van a hacer más estancias formativas, van a formarse mucho más, pues los resultados de aprendizaje que van a adquirir van a ser mayores. La relación con la empresa tiene que ser mediante un contrato de formación en alternancia, ¿vale? Que es una actividad productiva que va a hacer el alumno que va a estar retribuida. Según estudios que hay, rápidamente los alumnos pasan a ser productivos al pasar mucho más tiempo de estancia en las empresas. En ambos casos siempre es dual la relación que hay, o sea, siempre es una parte de la formación se hace en la empresa y otra parte se hace en el centro educativo. Y la evaluación final, que es otra cosa que suele asustar mucho a los empresarios, porque dicen, a ver, ¿yo cómo le voy a poner una nota al chaval? ¿Yo cómo voy a hacer esto? La evaluación final la hace el centro educativo, ¿vale? Siempre oído y teniendo en cuenta la valoración de la empresa. La empresa simplemente nos va a decir, oye, pues este resultado de aprendizaje lo ha superado o no lo ha superado. O sea, estas prácticas que vosotros me habéis dicho que tiene que hacer el alumno y estos conocimientos que debe aprender, ¿lo ha conseguido o no lo ha conseguido? Y después siempre le vamos a pedir al empresario una evaluación cualitativa. Esa evaluación cualitativa es, pues, lo que siempre nos decís cuando os decimos, ¿qué tal el chico? Se porta fenomenal, es puntual, está siempre dispuesto a trabajar, no lo está todo el día con el móvil, ¿vale? Con esa evaluación nosotros también nos da una información para saber si ha adquirido o no ha adquirido los resultados de aprendizaje y hasta qué nivel. Entonces, aquí tenéis un cuadro resumen de lo que son las dos modalidades, de lo que es la evaluación y un poquito el marco normativo. No me voy a extender más. Si alguna empresa quiere hacer algún convenio con
con algún centro educativo porque vea que le viene bien, que le interesa o quiere informarse, nos puede encontrar en la página de educarex.es, metiéndose en el apartado de formación profesional, y una vez que está ahí dentro, en la estancia en empresa o organismo equiparado, en ese apartado, aparecen todos los correos de los prospectores de todas las zonas de Extremadura. Estamos 12 prospectores a vuestra disposición para ayudaros a formalizar convenios o para informaros acerca de lo que es la dual, y ahora mismo también para informaros acerca de las ayudas que se han presentado en estos días. Sin más, le voy a dar paso a mi compañera Lorena Granado, que os va a explicar un poquito el tema del contrato de formación en alternancia, si no me equivoco, y del decreto de subvenciones. Muy bien, Antonio. Pues muchísimas gracias. El cuadro, este resumen que nos has hecho, yo creo que es muy esclarecedor, pues, con todas las posibilidades que tenemos ahora mismo de la FP Dual, que tampoco son tantas, pero que es verdad que tienen sus matizaciones diferentes, y en las que ahora, como bien comentabas tú, pues Lorena Granado, que es la prospectora de FP Dual para la zona de Cáceres y coordinadora también para esa provincia, pues nos va a seguir abundando fundamentalmente, yo creo, Lorena, salvo que tú quieras también ampliar alguna cuestión más, en la parte que Antonio ya nos ha esbozado o nos ha iniciado en ello, de lo que es el régimen intensivo, que es quizás hasta ahora el más desconocido y el que tiene más dificultades quizás también de que se vaya integrando de una manera no paulatina, sino intensiva, que es como lo necesitamos ya en todo el proceso formativo de nuestra comunidad autónoma. Así es que, Lorena, muchas gracias por estar con nosotros, y cuando quieras, por favor. Buenos días. Bueno, pues como me ha dicho Javier y Antonio, yo soy Lorena y soy prospectora de Cáceres, de la zona de Cáceres, pero además soy coordinadora provincial de esta labor de prospección, y estamos aquí a vuestra disposición para cualquier cosa, cualquier duda con respecto a, bueno, pues ya sea la dual intensiva, la dual general o todo lo que sea un referente en esta nueva formación que nos ha venido a caer con esa Ley 3/2022. Que es la que nos metió en todo este lío en el que estamos hoy y por el que estamos hoy aquí, ¿no? Bueno, como ha dicho Antonio, esa dual intensiva, porque en ese régimen intensivo que tenemos en la formación en empresa o organismo equiparado, conlleva un contrato de formación en alternancia. Si os parece bien, os voy a explicar un poquito sobre el decreto 133 de estas subvenciones, y a medida que vamos avanzando en los determinados requisitos que nos solicita tener a las empresas para optar a esta subvención, vamos explicando todos esos requisitos poco a poco, y también os hago una explicación dentro de mis posibilidades, porque, bueno, pues yo al final, como tú decías bien, Javier, yo soy docente, soy una docente de la familia profesional de informática, y bueno, es verdad que todo esto nos ha llevado a formarnos e informarnos sobre qué es lo que conlleva todo este tipo de formación en los centros educativos y en las empresas. Aquí podéis ver el evento que tuvimos el viernes 24 con otras empresas, que estaba expandido para todas las pymes y todas las microempresas, micropymes y autónomos, y igual que asociaciones sin ánimo de lucro, que también entran dentro de este decreto de subvenciones, y también, bueno, ¿por qué no? También para empresas de otro tipo que no entraban dentro de este tipo de empresas, porque, bueno, pues también es información de cómo se puede llevar a cabo la FP en Extremadura. En el primer enlace, la normativa, ahí tenéis el decreto 133, que es el que establece para la concesión de subvenciones a entidades que colaboren en proyectos de formación intensiva en centros educativos sostenidos con fondos públicos. En este caso, en estos centros entrarían los centros concertados, igual que centros que, aunque no dependan de la Consejería de Educación, por ejemplo, los centros de medio rural, que dependen de la Consejería de Agricultura, pero son centros educativos que también están sostenidos con fondos públicos
y que también entran dentro las empresas que colaboren con estos centros educativos también podrían optar a este tipo de ayudas. Y luego, pues la resolución que el 15 de octubre se aprobó en Consejo de Gobierno, pero que aún no ha salido la convocatoria de ayudas. En estas subvenciones hay disponible 2 millones de euros de crédito. Por el tema de estos y de cómo está repartido ese dinero en los presupuestos, hay que dividir o subdividir y no es equitativo, pero está 1.950.000 euros van destinados a pymes con independencia de su forma jurídica, que tengan hasta 250 trabajadores, con un máximo de ventas anuales de 50 millones de euros y un balance anual de 43 millones de euros máximo. Y luego también a entidades sin ánimo de lucro, que entrarían las asociaciones, federaciones deportivas, fundaciones, organizaciones no gubernamentales, etcétera, ¿vale? En ese artículo 2 podéis, de la ley 49/2022 o 2002, podéis ver qué entidades entrarían dentro de estas asociaciones, ¿vale? ¿Cuál es el procedimiento de concesión? Una vez que se realiza la solicitud de las ayudas, bueno, pues habría 3 puntos a valorar. Solicitantes que en la convocatoria anterior resultaron beneficiarias de estas ayudas, pero en este punto se tiene en cuenta que el alumnado o que la subvención se haya solicitado en esa convocatoria para alumnado de primero y que vaya a haber una continuidad. En el caso, por ejemplo, a día de hoy, esta subvención, en la convocatoria que salga próximamente, se puede solicitar esta subvención con alumnado de segundo curso, pero este alumnado ya finaliza su formación, por lo tanto ya no tendría continuidad y este punto no sería valorable en la siguiente subvención si una empresa solicitara de nuevo en la convocatoria la subvención, ¿vale? Luego, 2 puntos para familias profesionales con escasa matriculación y alta empleabilidad y el resto de familias profesionales 1 punto. Hay familias profesionales que no tienen apenas alumnado, pero sin embargo hay mucha demanda en el mercado laboral. Y bueno, pues lo que se quiere es dar más valor a esas empresas. Luego, si se producen empates, pues por el orden de presentación de las solicitudes y en el importe, si el importe solicitado excede el crédito disponible, cada solicitante se beneficiará como mucho de hasta un máximo de 4 alumnos, porque estas subvenciones se pueden solicitar no solo por un alumno o una alumna, se puede solicitar por el número de alumnado que estemos dispuestos a contratar en formación en alternancia. ¿Vale? Estas son las familias profesionales con escasa matriculación y alta empleabilidad. Luego, la cuantía que se abonaría de la subvención por alumno y hora sería de 5,5 euros, que el alumno o la alumna realice la formación en el centro de trabajo. La solicitud y el plazo, bueno, la solicitud se debe hacer de manera telemática a través de ese enlace. Hay 15 días hábiles desde el día siguiente a la publicación de la convocatoria. Como he dicho, aún no ha salido la convocatoria. Esperábamos que hubiera salido el viernes pasado, pero todavía no lo han habilitado. Y el abono de las subvenciones se pagará el 50% una vez que se reciba la resolución de la concesión y el 50% posterior después de la justificación de la subvención. El plazo de ejecución es desde el 1 de septiembre de 2025 al 31 de julio de 2026. En el 31 de julio tiene que estar justificada la subvención, como luego posteriormente os explicaremos. El modelo de solicitud, dentro de esa resolución de la convocatoria tenemos un modelo de solicitud que podemos rellenar. Es totalmente rellenable y habría que entregarlo a través de ese enlace que tenemos aquí. Habría que tramitarlo en línea con certificado digital. Lo que hay que entregar, los formularios de solicitud, habría que entregar el anexo 1 con el modelo de solicitud y una hoja adicional en el caso de, por ejemplo, que solicitáramos la subvención para más de 5 alumnos.
Bueno, aquí os explicamos un poquito cómo habría que rellenar esa solicitud. Lo podemos hacer como persona interesada o como representante de otra persona o entidad. Y aquí subir la documentación. Únicamente es obligatorio el modelo de solicitud, porque todo lo demás, si firmamos la declaración responsable, lo podemos omitir, ya que se consultaría de oficio. ¿Vale? Todo el certificado de estar al día, el certificado de ser entidad, el certificado de estar al día de obligaciones fiscales, de seguridad social, etcétera. Y presentaríamos el modelo de solicitud y ya está. Y luego está el modelo de justificación, que sería el anexo 2. Que esto habría que presentarlo a posteriori para cobrar el 50% de la subvención. Los requisitos nos los va a explicar nuestro compañero Ernesto, ¿vale? Y yo entraré después, una vez que hablemos del contrato de formación en alternancia, os explicaré un poquito en qué consiste este contrato de formación en alternancia, ahora cuando Ernesto entre a contarnos. Hola, gracias Lorena y gracias Javier por darnos esta oportunidad de darle difusión a la formación profesional, tanto dual, dual tanto general como intensiva, y en concreto a este incentivo que se le va a dar a la dual intensiva para que, bueno, para que sea más común de lo que es ahora mismo la general, que la mayor parte se está haciendo en general y no en intensiva. Bueno, los requisitos que tiene que tener la empresa para poder solicitar la subvención es que, primero, ser PYME o bien una entidad sin ánimo de lucro, como ya ha explicado Lorena hace una diapositiva un poco más atrás, hasta 250 trabajadores las PYME y 50 millones de volumen de negocio. Formalizar un convenio de FP dual intensiva con un centro sostenido con fondos públicos, como ya ha dicho Lorena. Estos centros sostenidos con fondos públicos pues son los institutos donde se da la formación profesional, tanto los públicos como los concertados, y los centros rurales que también están dentro de esta posibilidad, ¿vale? Este convenio se encargaría el docente principalmente en hacerlo, y normalmente a la empresa se le lleva para que dé el visto bueno y lo firme y lo formalice, ¿vale? Para hacer la modalidad intensiva se necesita solicitar un permiso a la Dirección General de Formación Profesional, Innovación e Inclusión Educativa, y eso también se encargaría el docente, ¿vale? Simplemente solicitar con un anexo que hay en una instrucción a nivel educativo, y se le daría la autorización. En ese anexo, bueno, pues el docente tendría que presentar el plan marco de formación, el plan individual de formación del alumno y el convenio, ¿vale? El plan marco y el plan individual a las empresas os sonará un poco a lo mejor lejano, los que no hayan empezado ya con la dual. Y el plan marco es un documento a nivel de centro, pero el plan individual de formación sí que es algo más consensuado entre el tutor de la empresa y el tutor en el centro, en el que se va a establecer qué formación en concreto va a recibir el alumno en la empresa, y donde se realizará también la evaluación por parte del tutor de la empresa, ¿vale? Seguimos. Por otra parte, haría falta este contrato de formación en alternancia y el alta en la Seguridad Social, que esto sí lo tendría que realizar la empresa, y que Lorena nos va a explicar un poco en qué consiste este contrato de formación en alternancia. Vale. A ver, el contrato de formación en alternancia empezó en el año 2023. Anteriormente había un contrato de formación y aprendizaje, y en el 2023 lo cambiaron, hicieron un contrato más flexible que se llama contrato de formación en alternancia. En el contrato de formación en alternancia conlleva un contrato que lo realiza la empresa, y además va asociado a un convenio de colaboración con un centro educativo,
que ese sería el convenio que antes ha comentado Ernesto, ¿vale? Que es en modalidad intensiva, en el que la empresa asumiría, tendría que dar este contrato y este convenio darlo al SEPE, que tendría que dar su visto bueno, porque este contrato de formación va asociado también a un plan formativo, que es el plan formativo individual que acaba de comentar ahora mismo Ernesto, que es lo que se va a realizar en el centro educativo. Este contrato de formación en alternancia permite 3 cosas. Actividad laboral, que es la que realiza la empresa, permite también una formación por parte de la empresa y que también se realiza en el centro educativo, ¿vale? Porque la ventaja que tiene este tipo de contrato para las empresas es que aparte de ese tiempo que el alumnado está en formación, en el cual están siguiendo ese plan formativo que se ha realizado, que se ha elaborado junto con el centro educativo, de esas actividades que el alumnado tiene que aprender en nuestra empresa, también puede formarse, o sea, puede realizar trabajos como un trabajador más de la empresa. Es decir, este alumno o esta alumna ya no solo es un alumno del centro educativo que está en un periodo, va a estar en formación en nuestra empresa, sino que además podemos hacer uso de ese alumnado como nuestros trabajadores. ¿Qué pasa? Que esto también hace que ese alumno o esa alumna ya no es un alumno en formación del cual si pasa algún accidente lo asume el centro educativo, como pasa en el régimen general, que la seguridad social la asume el centro, que si hay algún accidente es la aseguradora del centro educativo, bueno, en este caso de la Consejería de Educación, la que asume. Si hay bajas, no pasa nada porque el alumno realmente o la alumna no es un trabajador de la empresa. En este caso, con el contrato de formación en alternancia, el alumno pasa a ser un trabajador más. Por lo tanto, si hay una baja, se cursa como una baja más de un trabajador. Si hay un accidente, lo mismo. Hay que darle la formación y la información, por ejemplo, en prevención de riesgos laborales que se le da a un trabajador de nuestra empresa. Y luego, además, también le podríamos dar formación complementaria. Por ejemplo, en una empresa que necesita formación en alemán, porque bueno, pues es un hotel o es una casa rural y van muchos trabajadores, bueno, o portugueses, o van muchos huéspedes portugueses. Bueno, pues el alumno a lo mejor en su formación no tiene portugués, en su formación curricular del centro educativo no tiene portugués, pero en este caso la empresa o el responsable de la empresa pues cree conveniente que tiene que aprender portugués y le da una formación complementaria en este caso en portugués. Bueno, pues todo ese tipo de formación, todo eso lo permite un contrato de formación a la alternancia y además tiene que estar relacionado con lo que haga en la empresa, tiene que estar relacionado con en lo que esté matriculado, con la formación que él está llevando a cabo, con el ciclo formativo que está llevando a cabo, ¿vale? Y además, tiene que estar tutorizada. Tiene que haber un tutor de empresa, que es lo que antes ha comentado Antonio. No solo en el régimen general hay también hay un tutor de empresa, sino que en el régimen intensivo también hay un tutor de empresa, que es la persona que va a supervisar ese periodo de formación en el que el alumno está en la empresa. Os recuerdo que hay un periodo de formación, pero también hay un periodo laboral, ¿vale? Puede hacer actividades laborales, actividades de formación, etc. ¿Qué ventajas tiene el contrato para la formación en alternancia? Bueno, pues el costo de los seguros sociales, por ejemplo, está bonificado al 100%. Hay una bonificación adicional para la empresa. Tendría un coste salarial, pero que sería inferior al SMI, porque el alumno tampoco puede estar contratado al 100% por la empresa. No hay un compromiso de mantenimiento del empleo. Nosotros, una vez que finalice,
el contrato de formación en alternancia puede estar entre 3 meses y máximo 2 años. Bueno, se puede ampliar a 3, pero en principio el contrato de formación regular es entre 3 meses y 2 años, y durante ese periodo nosotros podemos finalizar el compromiso de mantenimiento del empleo. Y no tenemos por qué, una vez que finalice ese contrato de formación en alternancia, contratarlo como trabajador nuestro, ¿vale? En el caso de que se contratara a un alumno una vez finalizado el contrato de formación en alternancia, sí que habría una bonificación por hacer un contrato indefinido a ese alumno o a esa alumna. En el caso de que no continuemos con la formación, no hay una obligación de devolución de esas bonificaciones que hemos recibido hasta ese momento. No hay límite de consanguinidad. Por ejemplo, antes pasaba que en la formación en centros de trabajo que había en la anterior formación profesional, sí que no podíamos contratar, o sea, no se podía formar a alumnado con el cual teníamos algún tipo de consanguinidad. Ahora mismo yo puedo contratar a mi hijo sin ningún tipo de problema. No hay nada que me lo prohíba, ¿vale? No hay límites de contrato tampoco. Eso me imagino que el límite está donde lo que la empresa pueda asumir, y tampoco hay límite de edad. Porque siempre se ha dicho que el contrato de formación en alternancia estaba entre los 16 y los 30 años, pero estamos hablando de formación no regulada por formación formal, ¿vale? Ahora, si estamos haciendo formación profesional, no hay límite de edad. Podemos contratar en formación en alternancia desde los 16 años hasta la edad que el estudiante o la estudiante tenga, ¿vale? Se puede concentrar también en periodos que nos interesen. Por ejemplo, una empresa de recogida de fruta. Pues el periodo de formación se puede concentrar en esos periodos. Comenzaríamos, por ejemplo, a lo mejor el contrato de formación en alternancia en mayo, cuando empiece la temporada, y finalizaríamos en agosto. En septiembre el alumno se vuelve a su centro educativo, hace su formación en el centro educativo, y posteriormente, en el periodo que sea necesario, que vuelva a necesitar la empresa, volvería a la empresa a realizar los trabajos que tenga que realizar. Durante el periodo en el que el alumno no esté en la empresa, aunque esté cotizando a Seguridad Social, no está retribuido, porque si no trabaja, no cobra, ¿vale? Entonces, pero eso está estipulado así para el contrato de formación en alternancia, ¿vale? El alumno solo va a cobrar durante aquel periodo en el que está en la empresa, bien sea en formación o bien sea como trabajador, ¿vale? Y bueno, y puede haber rotaciones. Luego hay bonificaciones que, a modo de resumen, después os pasaremos un cuadro también donde os informaremos con todo esto. Os haré un resumen por escrito, porque por tema de tiempos no he podido elaborar este documento. Os pasaremos un documento donde esté todo esto bien especificado, ¿vale? Para que lo tengáis. A modo así de ejemplo, decir que, por ejemplo, el alumnado el primer año puede estar contratado hasta el 65% de las horas que un trabajador de trabajo, ¿vale? Es decir, hasta 26 horas semanales, y el segundo año hasta el 85%. El inconveniente, que no puede realizar horas extra y tampoco puede trabajar de noche. Inconveniente o no inconveniente. Bueno, eso depende también del sector productivo, ¿vale? Y a grosso modo, decir que las cuotas de seguridad social están bonificadas con 119 euros al mes, ¿vale?
La bonificación, si pasa a contrato indefinido, sería 128 euros al mes, y si es hombre, y si es mujer, 147 euros al mes. Y luego la bonificación de los costes de tutorización por alumno sería de 1,5 hora alumno, ¿vale? Entonces, al final, más o menos, si el sueldo, si lo que le cuesta a la empresa es un coste de 189,98, 190 euros, más o menos, está bonificado, si sumamos, estaría bonificado prácticamente el 100% de los seguros sociales. ¿Vale? Luego habría que pagar el coste de su sueldo. Que el salario mínimo interprofesional del primer año de contrato sería unos 770 euros y el segundo año de contrato sería de 1.007 euros, más o menos. Costa aproximadamente la hora 8 euros. Si accedemos a esta subvención, que te subvenciona 5,5 euros la hora por alumno que esté en la empresa, pues sale a pagar más o menos 2,5 euros la hora por alumno, ¿vale? Eso es para que os hagáis una idea de lo que costaría un contrato de formación en alternancia a una empresa por alumno, ¿vale? Con todas las subvenciones y añadiendo el tema de la subvención para pymes. Y dicho esto, no sé, bueno, luego al final comentamos si tenéis alguna duda del tema del contrato de formación en alternancia. Doy paso de nuevo a mi compañero Ernesto para que nos continúe contando lo del decreto de subvenciones. Buenas, creo que vamos mal de tiempo, me da la sensación. Bueno, dos requisitos más sería que el centro de trabajo esté radicado en Extremadura, ¿vale? Y que, un momento, y que el alumnado pertenezca a un ciclo formativo de grado D, ¿vale? Estos grados D son el grado básico, grado medio, grado superior. Para saber más o menos qué ciclo formativo hay en la zona en la que está radicada la empresa, en la página web de Educarex podemos encontrar por familias profesionales un buscador. Si le das ahí, Lorena. No se llega a abrir. Bueno, en ese buscador podemos buscar por familias profesionales, como ya nos ha enseñado antes Lorena. Podríamos buscar la población en la que queremos ese ciclo formativo y saldrá la relación de ciclos formativos que hay en esa población. Una empresa puede necesitar a profesionales de varias familias profesionales, pues siempre alguien de administración o alguien de la rama profesional que sea, pues de carpintería o de mecánica, de electricidad o de lo que sea, ¿vale? Pasamos a la siguiente diapositiva, Lorena. Vale, bueno, para realizar la solicitud ya saldrá con la convocatoria, se hará de manera, se puede hacer de manera telemática, ¿vale? Esto es un documento de otras subvenciones que ha habido del mismo estilo, ¿vale? Va a ser un documento, este anexo 1, donde se rellena, se descarga el documento, se rellena, ¿vale? Luego se presenta por registro. Y lo único que se necesita presentar, aparte del documento este, es la acreditación de que la persona que está firmando el documento, pues tiene digamos, la representación legal para poder firmar, ¿vale? Según sea empresa o entidad de ánimo de lucro, bueno, pues se especifica, ¿vale? No nos liamos más por ir abreviando, que creo que vamos mal de tiempo. También haría falta, por otro lado, la copia del convenio, que ya hemos hecho referencia antes, pero si se indica en la solicitud que a
se autoriza a la administración a que lo consulte, pues no haría falta ni siquiera presentar este convenio. Igual ocurre con el plan individual de formación, que hemos hecho antes también referencia, y que si se autoriza no haría falta que lo presente o sea, que se ha presentado, ¿vale? Entonces, al final, lo único sería este anexo 1, cumplimentarlo, el poder de representación de la persona que representa a la empresa, y ya estaría. Pasamos. Luego, nos hemos saltado una, ¿no, Lorena? Eso. Luego igual, esto, no hallarse en ninguna circunstancia que prohíba tener la condición de beneficiario. Tributaria, que también no será necesario si se incorpora una declaración jurada o una declaración responsable o se autoriza la solicitud que la administración lo consulte de oficio, ¿vale? Y una vez terminada ya el periodo de formación, habría que justificar la subvención, ¿vale? Y para eso habría que complementar el anexo 2, ¿vale? En el que habría que presentar, bueno, pues aquí ya sí hay que presentar para justificar que el alumno ha estado en la empresa, ¿vale? Antes del 31 de julio de 2026, la copia del contrato, las nóminas del alumno, como justificante con su justificante de pago, la documentación que acredite el tiempo que ha estado de alta en la Seguridad Social, ¿vale? Aportando bien la vida laboral o sea, el alta y el alta y la baja en la Seguridad Social. Y el documento acreditativo del pago de las cotizaciones a la Seguridad Social del alumno, ¿vale? Que, bueno, esto no será necesario, bueno, no es que no sea necesario, sino que tiene una bonificación del 100% de la cuota, ¿vale? Mientras se mantenga en vigor la normativa actual, ¿vale? Y bueno, aquí un cuadro en el que se explica un poco dónde tiene que ir cada uno de los documentos, ¿vale? Por un lado, la empresa o organismo equiparado se encarga del contrato de alta en la Seguridad Social y solicita la subvención, ¿vale? El centro educativo se encarga de la mayor parte de la gestión documental del alumno, que sería cumplimentar el anexo, el convenio, gestionar la documentación toda de la FEOE y la FEOE la formación en la empresa o organismo equiparado, y solicitar la autorización con ese anexo que hemos comentado anteriormente. Y luego la dirección general sería la que le daría la autorización de ese anexo para poderla realizar, ¿vale? Y bueno, yo creo que ya, bueno, aquí tenemos los contactos de los prospectores de empresas, ¿vale? Que tenemos también en la página de Educaré, donde podéis encontrarnos por la zona, ¿vale? Dependiendo de dónde esté ubicada la empresa, en la zona, buscar al prospector de referencia si queremos que nos acompañen un poco en búsqueda de esos centros educativos, de esas familias profesionales que a lo mejor tenemos ciertas dificultades, y todos los prospectores, que somos 12 en toda Extremadura, repartidos por toda la comunidad, pues estaremos encantados de poderles ayudar y pues eso, intentar conseguir más dual intensiva en las empresas. Y creo que ya, Lorena, muy bien, pues habríamos terminado. Ernesto, muchas gracias, Lorena. Ya si os parece, vamos un poquillo ya pillados de tiempo y no queremos abusar, teniendo en cuenta sobre todo la hora y del viernes, por aquello de quien pueda ya también un poco fortalecer la actividad de la hostelería para tomarse su aperitivo, que es la hora también de la cervecita y el aperitivo, pero me vais a permitir que de manera intento trasladaros algunas cuestiones para redundar en algo que habéis dicho, pero que quizás por clarificarlas aún más de lo que vosotros lo habéis intentado en vuestra exposición. Las hago de manera general todas y vais respondiendo pues como lo estiméis oportuno. Abrís los micros y vais incluso si queréis completar información de uno a otro de los intervinientes. Mirad, la primera cuestión que se suscita es que en el régimen general también los alumnos creo que deben de estar dados de alta en la Seguridad Social, pero creo que los gastos de esa cotización se sigue haciendo cargo la Junta de Extremadura. Luego, todo esto lo vais ahora ya respondiendo.
hay otra cuestión también que se nos traslada, que es sobre la convocatoria cuando se abra. Realmente Lorena ha comentado 15 días. 15 días es lo único que va a estar abierta la convocatoria, o sea, no está abierta. No es una 15 días convocatoria abierta. naturales. No, Sino lo que 15 pasa es que días sí que va a naturales. haber varios convocatorias. No, 15 ¿vale? días hábiles, 15 días hábiles. Eso, perdón, 15 días hábiles, Antonio. 15 días hábiles, pero bueno, hay Sí. que prever de que entonces hay que tener casi ya preparado y Eso previsto es. tendamos Eso a hacer, que por eso estamos haciendo con carácter previo y preventivo esta jornada, para que todos estemos alerta un poco de cuando salga, que decía Lorena que tenéis la previsión de que sea publicada Pues ya, de manera inminente, inminentemente. ¿no? De manera inminente, ¿no? Bueno, pues entonces hay que estar muy atentos, porque ya sabemos que luego van a ser 15 días hábiles, que realmente es poco más de 2 semanas lo que llegamos, 2 semanas y media prácticamente a lo que podremos Eso llegar. es, lo que pasa que, como te he comentado, sí que lo que quieren es que sacar varias convocatorias a lo largo de los cursos, o al menos una vez al curso, al año. Vale, luego en cuanto a documentación, ha comentado Ernesto el plan individual de formación. ¿Doy por hecho, o es mucho darlo, de que esto realmente lo puede preparar con el prospector? Lo puede ¿Se puede preparar. preparar con el prospector de manera coordinada, o lo tiene que hacer la empresa de manera individualizada? No, esto No. lo hacen los tutores duales en cada centro educativo. Porque claro, cada centro educativo tiene una familia profesional y cada familia profesional tiene sus circunstancias. Entonces, nosotros como prospectores lo que podemos hacer con las empresas es poneros en contacto con el centro educativo que más se asemeje a lo que vosotros necesitáis, y en ese centro educativo el docente, a ver, planes formativos individuales para régimen general ya hay. Para régimen intensivo es añadir unas cuantas actividades más, no muchas más, ¿vale? Porque estamos hablando de que el 20% de los resultados de aprendizaje lo asumís, hasta entre el 10 y el 20 los asumís la empresa, la formación de esos resultados de aprendizaje en el régimen general, y un poquito más del 30% se asume por la parte de la empresa en un régimen intensivo. Entonces, bueno, pues sería para el alumno o la alumna en concreto que se solicite este régimen intensivo, hacer este plan formativo individual que se consensúa entre centro educativo y empresa. Pero vamos, ese documento, Javier, lo hacen en los centros educativos, ¿vale? El trabajo del empresario es el anexo y la documentación que se le solicita como un representante de la empresa o tal, ¿vale? Eso es. Estar No al tiene corriente más. de pagos y demás. Correcto. Y lo que preguntabas al principio, ya te lo respondo también. En el régimen general, la cotización de la Seguridad Social se sigue haciendo cargo la Dirección General de Formación Profesional, la Consejería de Educación, ¿vale? Perfecto. Luego, otra circunstancia también, para el contrato y las ayudas hechas en alternancia, solo habéis hablado de la formación profesional en grado D. ¿Quiere decirse que, por ejemplo, en grado C no tiene derecho a estas ayudas? No. Aunque sea en régimen intensivo. Aunque sea en régimen intensivo. El contrato de formación en alternancia, las bonificaciones sí, porque es una bonificación para ese tipo de contrato, pero las ayudas para pymes, que acaba de la convocatoria de pymes, no está. Tiene que ser de grado D. Bueno, es que ahí tenemos que clarificar una cosa, aunque Lorena ha tenido la amabilidad del conocimiento de hablarnos también de las bonificaciones de la Seguridad Social, esas no van en este decreto. Esas son bonificaciones de la propia Seguridad Social, es decir, que dependen del Gobierno de España. Las ayudas de la Junta de Extremadura son lo que más o menos nos ha estado hablando Lorena, de en torno a los 5,5 euros por hora formativa. Lo otro es la bonificación, con lo cual no van aparejadas una a otra. Y efectivamente las bonificaciones, para que no haya errores ni llevemos a equívocos, las bonificaciones del contrato de formación en alternancia son per se independientes de la formación. Independientemente del grado formativo que esté desarrollando el alumno o que haya desarrollado en su momento. Aquí lo que estamos hablando es que solo se focalizan ahora las ayudas para el grado D. Y luego, otra cuestión también que nos habían planteado, ¿hay exclusiones de módulos por actividades productivas? ¿Hay exclusiones o todas pueden ser beneficiarios de ella, independientemente de la actividad a la que se dedique la empresa? Todas pueden ser. Lo que pasa que es verdad que las que tienen menos matriculación y mayor inserción tienen 2 puntos
frente a las otras que tienen un punto a la hora de hacer la valoración. Sí, bueno, eso es porque es un sistema, recuerdo lo que está comentando Lorena, porque el sistema de ayuda es en régimen competitivo. Es decir, se va por puntuaciones y son las primeras beneficiarias, que eso es lo que no ha permitido tampoco, aunque nosotros lo habíamos pedido, que la convocatoria sea en abierto, porque si no, no se podría hacer el régimen de concurrencia competitiva, que es el nombre jurídico realmente que tiene este sistema de ayuda. Pues tan solo hay una última cuestión, que es sobre el contrato precisamente, Lorena. Aquí te vamos a abordar otra vez y abusar de tu conocimiento sin que seas tú experta quizá en ello, porque es un tema más de contratación. Como nos has hablado que un mínimo de 3 meses estos contratos y un máximo de 2 años, pero realmente la casuística tú también en tu intervención lo has puesto de manifiesto en alguna ocasión, de que se puede hacer a lo mejor un contrato primero de 3 meses o de 6 meses, luego se interrumpe, luego se vuelve otra vez a contratar. Pero esos son contratos individuales que se pueden concadenar hasta completar los 2 años, o realmente tienen que operar de manera similar a como es el fijo discontinuo. Es como un fijo discontinuo, es el mismo contrato, pero se puede pausar durante determinados periodos. Porque imaginaos que por razones X la formación al final del alumno no dura 2 años, sino que dura 3. Se puede prorrogar hasta 3 años ese mismo contrato de formación en alternancia, pero con parones, ¿vale? Que es lo que os explicaba antes, de que cuando hay ese parón, el contrato de formación en alternancia sigue activo, pero realmente el alumno o la alumna no está recibiendo una bonificación salarial, ¿vale? Porque Entonces, no está realizando ninguna tarea. Quiero interpretar entonces, Lorena, que los 2 años sería de efectivo trabajando, pero que a lo mejor ese contrato tiene un periodo natural que se va a lo mejor a los 3 años o incluso a más. Porque como tú bien dices, el alumno no haya terminado el ciclo formativo. Ahí no te lo puedo asegurar si se puede ir a mucho más, pero sí que se puede ir a 3 seguro, ¿vale? Igual que se puede interrumpir antes, ¿vale? Porque yo, por ejemplo, si cojo este año un alumno o una alumna en un contrato de formación en alternancia para segundo curso, ¿vale? Yo puedo tener el alumno mínimo 3 meses y máximo lo que me permita su formación. En este caso, su formación casi no me permitiría más de 600 horas, ¿vale? Entonces puedo tenerlo a lo mejor pues hasta, ¿cuánto? 5 meses, 6 meses, entre lo que está en el centro educativo y está en la empresa, pues eso, más o menos. Muy bien, pues yo ya no quisiera alargarme mucho más, por respeto sobre todo a las personas que nos siguen en directo. Fin de semana. Y lo que sí, obviamente, poner de manifiesto y trasladar a todos los seguidores de la Confederación Empresarial Extremeña de que nosotros vamos a seguir reclamando, exigiendo, de que hay que dotar más cuantías para este tipo de ayudas, que hay que abrirlas además a más colectivos y a más situaciones de la que se ha hecho con esta primera convocatoria, pero que también es verdad que se nos ha trasladado por parte de la Consejería que es como un primero inicio para testar realmente el éxito que tengan y poder un poco dinamizar pues lo que se considera que está ahora, digamos, más flojo, más de difícil dualización, porque tiene menos alumnos, que son los grados precisamente, el grado de tipo D, que es del que hemos hablado, que es el único que ahora mismo tendrá derecho a ser beneficiario de estas ayudas, y quizá por la cuantía también que se nos quede escasa, ¿no? Nosotros estamos intentando, ya digo, seguir reclamando que se amplíe a otro tipo de grados, que se amplíen también las ayudas más allá de con los contratos de formación en alternancia a fondo perdido de otras tipologías, otras casuísticas de empresas que lo necesitan, siendo muy conscientes de que la dualización de la formación profesional no es el futuro, es el presente y realmente es lo que nos da respuesta a lo que llevamos demandando tantísimo tiempo desde el mundo empresarial, y es una formación ad hoc, una formación que realmente dote al alumnado de las competencias profesionales y las habilidades que luego requerimos en los puestos de trabajo para que el nivel de satisfacción, de éxito y de productividad cada vez que se les contrata pues sea mayor. Por lo tanto, yo ahí sigo animando a todas las empresas que compartamos, que cooperamos con todo lo que son los centros educativos de la Comunidad Autónoma Extremeña para conseguir una FP dual integral y globalizada, como es el proyecto que hay y como es la exigencia incluso normativa que tenemos y el gran reto como sociedad, tanto educativa
como laboral, en este caso, en la parte empresarial que nos corresponde. Yo ya para despedir la jornada, si os parece, en el turno inverso a como habéis intervenido, os dejo para que lancéis el último mensaje y os podáis también despedir de nuestra audiencia. Así que, Ernesto, cuando quieras, por favor. Buenas tardes, buenos días, Javier. Bueno, pues ya nada más que decir. Espero que tenga buena acogida esta convocatoria de ayuda, que es un primer paso, como dices, para incentivar la FP dual intensiva. La general ya la tenemos porque no nos queda más remedio, porque así nos ha venido impuesta desde la legislación, y tenemos la opción de hacer la intensiva. Y yo creo que una vez que se lo planteen muchas empresas, le van a ver más partes buenas que malas, y va a ser una muy buena opción. Así que invito a muchas empresas que investiguen un poco y a que se animen. Muy bien, Ernesto, muchas gracias. Además, ya se puede decir buenas tardes, porque sabemos Sí, que bueno, de verdad. el mediodía es buena tarde y ya hemos pasado el mediodía, aunque es cierto que por lo menos costumbre mía personal, yo hasta que no como no digo buenas tardes, pero es cierto que todavía se permite, estamos ahí siempre con esa dualidad de buenos días o buenas tardes a partir de las 12 de la mañana. Ya hemos pasado. Lorena, por favor. Pues nada, muchísimas gracias por habernos invitado. Como tú dices, creo que es una muy buena oportunidad para que los alumnos se formen en las empresas con lo que las empresas necesitan, que es la mejor forma de hacerlo, porque eso sí que es una formación real. Y bueno, que estamos aquí a vuestra disposición para lo que necesitéis, cuantas veces lo necesitéis, y nada, encantada. Muy bien, pues muchas gracias. Feliz fin de semana. Igualmente. Antonio. Bueno, yo agradeceros como siempre que intervengo con vosotros, que nos deis esta oportunidad de difundir lo que es la FP Dual. Gracias a todas las empresas que colaboran con nosotros en la formación de nuestros alumnos, y animar a todos los que nos estáis viendo y no participáis de momento, porque de verdad que una vez que probáis lo que es formar a un alumno y participar con nosotros en el futuro de nuestra región, porque es la única forma de conseguir trabajadores cualificados, veréis como todo lo que esto aporta son ventajas. Animaos también a hacer FP intensiva, porque los alumnos, una vez que reciben una remuneración económica, por pequeña que sea, se implican mucho más y vais a ver cómo realmente os ayudan y os aportan. Gracias por todo. Muy bien, Antonio, muchísimas gracias a ti, y aprovecho ya, muchísimas gracias a todos los prospectores, porque me consta y os debo de agradecer la colaboración y la empatía que tenéis siempre con las empresas. Cuando bien os acercáis vosotros, somos nosotras las que vamos a los centros educativos para intentarnos facilitar esta tarea, que hay que reconocer que por novedosa o quizá por las dificultades que yo hablaba al inicio de esta webinar, de la configuración del tejido productivo en Extremadura, no es siempre fácil, pero que poco a poco, con el esfuerzo de todo y el tesón, yo creo que lo estamos consiguiendo, y que desde luego el fin y el objetivo yo creo que va a ser más que merezca la pena que sigamos haciendo esos esfuerzos, porque el resultado va a ser muy provechoso. Yo ya por mi parte nada más, agradecer a todo el equipo también de la Consejería de Educación, de la Dirección General, también del SEXPE, la parte que está también implicada en todo lo que es la dualización, pues el trabajo que desarrollan día a día. Animaros a las empresas que todavía no lo habéis hecho a que os planteéis poder tener alumnos dualizando con su formación profesional, y emplazaros no para el próximo viernes, porque el próximo viernes 7 de noviembre no vamos a tener webinar, porque estamos de congreso. Estamos en un congreso además referente ya para la Confederación Empresarial Extremeña, que es el Congreso Mujeres Ejecutivas 360 grados, en su 8ª edición, donde lo que queremos poner de relieve es la igualdad plena entre hombre y mujer, especialmente en el ámbito laboral y en el ámbito de las empresas. Y lo que os emplazo a los que sois habitualmente seguidores en directo, que podéis sacar ya vuestra entrada para ese congreso, online incluso, para que si presencialmente no podéis estar en la Torre de Ibercaja, que es donde se celebrará físicamente el congreso, pues los podéis seguir online, en tiempo real perfectamente. Por lo tanto, haremos ese paréntesis del día 7 viernes, que no tendremos una webinar, porque vamos a tener el congreso muy interesante también de temas
pues os aseguro que están de máxima actualidad y además que son de presente y futuro para lo que es el desarrollo y la productividad de nuestras empresas en el ámbito de todo lo que lleva aparejado la igualdad. Y ya pues os emplazo para el siguiente fin de semana donde tenemos una nueva webinar. Muchas gracias a las personas que nos habéis seguido, a las que lo haréis también en diferido y también muchas gracias a mis compañeros, tanto Ángel, Juan Carlos, Álvaro, Cristina, Consuelo y todo el personal de la Confederación que permiten que todas las semanas, todos los viernes, pues podamos estar planteando cuestiones de refuerzo al tejido productivo de la comunidad autónoma extremeña, como es obligación. Y además debe de ser siempre el objetivo primordial de la CREX, la Confederación Regional Empresarial Extremeña. Muchas gracias, buen fin de semana y nos vemos el próximo viernes, día 7, pero en el Congreso Mujer Executiva 360 grados. Muchas gracias.